quiero hablar sobre un suceso que me pasó en Cartagena para evitar que les pase a otros viajeros cuando pasen por Cartagena Indias, a los moteros. Tengo que cambiar la cadena, así que voy por Cartagena. Encuentro un taller que se llama Factory Motos. En un principio me da muy buena impresión. Ellos me hacen el cambio de cadena, me venden una cadena que según ellos va a ser reforzada, 330.000 pesos, que son el equivalente a 100 euros. La cosa se tiene que hacer rápido, entonces ellos me hacen el cambio de cadena, yo voy a buscarla, pago, salgo para Bogotá. Yo llego a Bogotá, veo que la cadena está hecha caldo. La cadena que me cambiaron ayer en Cartagena es un timo. Es lo que tiene no tener mucho ojo para la mecánica, que te pueden tomar el pelo de esta manera. Son 100 euros, tampoco es tan grave, pero jode. Y ya le escribo un mensaje al tipo del taller, el tipo no me contesta, estoy bastante molesto con el tema, me siento estafado. A los 2 meses y medio iba a volver a Cartagena, con lo cual cuando vuelvo a Cartagena vuelvo a hacerles una visita y tengo una conversación con el tipo con la intención de que por lo menos me dé una explicación y que me devuelva una parte del dinero. Entonces tengo estas imágenes grabadas así de escaqueo. Eso de ahí al fondo es Factory Motos. Voy a ir con toda la educación del mundo. No me voy a poner chulo ni nada. Voy a hablar tranquilamente al tipo. Hola. ¿Javier está por aquí? Hola Javier, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Te acuerdas de mí? Que vine en agosto a enviar la cadena. Ah, ok. Cuando llegué a Bogotá la cadena ya estaba hecha una mierda. Esos fueron 1000 kilómetros de uso que le di. Yo llegué a Bogotá y fui a un mecánico de ahí, fui a varios de hecho, les pregunté y me dijeron que esa cadena como mucho valía 50.000. Que no era una cadena ni reforzada, ni con O-rings, ni nada de eso. Tú me dijiste que era una cadena reforzada. Eso, yo te digo lo que me vendieron a mí. Si quieres hablamos con los mecánicos de Bogotá y que te digan su opinión. Yo me sentí estafado, eso es así. Entonces, a partir de ahí, tú estás de acuerdo y tú quieres compensarme de alguna manera, me olvido del tema y listo. No voy a hablar mal de ti a nadie ni nada de eso. Si tú no estás de acuerdo, me voy y ya está. Pero ya sabes que entre los moteros hablamos, entonces obviamente si alguien me pregunta en Cartagena, yo no te voy a recomendar a ti. ¿A qué hora te vas mañana? ¿A qué hora? A las 8:30. Llégate por acá mañana en la mañana. No, pero es que mañana me tengo que ir directo allá. De la pulsa con este pelado. de la pulsa. La otra sería, papo, porque la verdad que me tiene eso muy cabezón. Estoy hablando y estoy pensando en lo tuyo. Sí. Que tú me des un número de cuenta y yo brego a ver cómo te consigo, hermano. Si tú te pones en mi situación, tú no te irías ahora contigo diciéndome dame tu número de cuenta. Yo no, para conocer a las personas uno tiene que probarlas. Me parece muy raro que tú pienses que la cadena era buena, que alguien en algún momento la haya cambiado por porque no sé qué pasó. Antes de ponerla lo hablamos y tú me dijiste que era una DID. Y luego cuando ya la habíamos puesto y yo te estaba pagando me dijiste, de repente me dijiste, no es DID, pero es otra marca reforzada. Porque no te dije, porque yo no te podía decir cobrarte algo, no, que 7, no. Lo que podemos hacer es eso, Pipe. Honestamente. Lo vengo pensando desde agosto. No te voy a pedir que me devuelvas todo el dinero. Lo justo creo que sería que como mínimo me devuelvas 200.000 y eso es lo justo por el trabajo que me hiciste. Porque llegaste en un momento muy maluco de plata. Yo lo que puedo hacer es darte estos 100.000 pesos que me dejaron por un papel. Darme 100.000 pesos. Sí, señor, lo único que puedo hacer porque la verdad es que no tengo. Me gusta ser muy serio en mis cosas. Si tú me dices 200.000 pesos, hermano, yo espero unos días, tú me das un número, yo te lo transfiero ahí y listo. Sí, tendríamos que llegar a un acuerdo ahora y... No, estamos llegando al acuerdo. Sí. Estamos hablando y no estamos entendiendo. Sí, tú me estás entendiendo. Sí. Que no, yo te doy los 100.000 pesos, así hablándolo así, hermano, y lo tomas. Y tú sabes muy bien que cuando tú llegues no va a volver a pasar, no te va a volver a pasar lo que te pasó. Yo voy a hablar con el tipo que me vendió la cadena también y le voy a decir, mira, me pasó esto y esto. Yo sé que no me va a creer. Sí, él no te va a creer. No va a creer. Pero eso... No, exacto. Yo no es problema tuyo. No, para que tú veas de cómo es la gente. La próxima que tú vengas, yo te puedo hacer un servicio. Yo no voy a venir más. No, bueno. Entonces... Esto a mí no me sirve mucho. Yo estoy como que respondiéndote por algo. Otro mecánico, no importa que tú hables. Si tú decides hacer eso, a mí me parece perfecto. Estás en tu derecho de no darme nada. Pero entonces no esperes que yo luego me vaya de aquí y me lo calle. Porque no me esperaba esto tampoco. Y te estoy hablando con la verdad. Créeme que es así. Honestamente he tenido los días muy... Por lo menos te estoy respondiendo con algo. Mira, yo te estoy entendiendo, tratando de solucionar. Ahora por 50.000 pesos tú no me vas a dejar de recibir 100.000 pesos. Bueno, está bien, lo tomamos. No, créeme que la verdad es que es muy incómodo. Sí, no, más incómodo es para mí. Ambos. Porque a mí no me interesa la plata, a mí lo que me interesa es el cliente. Ante todo. Entonces para ti ya no hay nada más que hablar, ¿no? Mi
mil disculpas que yo de todo modo hablo con el proveedor a ver qué pasó ahí. Bueno, pues así ha ido el tema. Le ha echado la culpa al proveedor, lo cual yo no estoy muy de acuerdo, pero al menos me ha compensado con 100.000. Vamos a ver si me ingresa el resto, que son 50.000. El momento que más me ha partido el corazón, cuando decía, voy a hablar con mi proveedor, sé que él no me va a creer. Es normal que no te vaya a creer porque eres un... No voy a decir todo lo que pienso de semejante personaje, aunque debo decir que fue un detalle por su parte al menos pagarme 100.000 en ese momento, quizá porque la policía estaba delante, o al menos eso que me llevo. Por lo demás, pues... Es que sinceramente yo estoy haciendo esto porque me da mucha rabia la gente que tiene un taller y que se jacta de que son amantes del mundo de las motos y luego a cualquier motero que pasa y que confía en él se la clavan así. Me quedo a gusto denunciándolo y corriendo la voz sobre este tema porque creo que no debería haber gente haciéndole esto a los viajeros ni a nadie en general. Si yo puedo desacreditar a un taller que se dedica a hacer estas cosas, pues yo me quedo más tranquilo. Que para mí esto ha sido, dentro de todo un primer año viajando en moto por Sudamérica, el primer taller que me la ha jugado. Y saludo a Triumph Bolivia, a todos esos talleres pequeños que me han ayudado en la carretera para ajustar la cadena y tonterías de estas, a Moto Asturias en Cali y tantos otros que me han tratado como a un hijo prácticamente. Sobre todo saludos para ellos ya aprovechando el tema. Así que nada, hasta aquí el polémico caso de Factory Motos. Chao chicos.